Este es el noticiario Antena 1. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Arrancamos la segunda edición del noticiario Antena 1 con importante información este miércoles 8 de febrero de 2023. Les saluda Rosana Encalada. Lo que usted debe conocer en titulares. Y el Gobierno Nacional formalizó la primera denuncia contra jueces a los que ha calificado de corruptos. Diego Ordóñez, secretario de Seguridad, anunció que este solo es el primer bloque de jueces denunciados. También pedirá un sumario a la Judicatura. 4 consejeros suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social serán posesionados en la Asamblea Nacional, así consta como único punto del orden del día para la sesión 836 del Pleno del Parlamento, prevista para el día de mañana, jueves 9 de febrero a las 16 horas. Y hay al menos 4 candidatos señalados por presuntos vínculos con organizaciones delictivas que ganaron las elecciones el 5 de febrero de este año. En algunos casos habría relación con el narcotráfico. El Frente Parlamentario Anticorrupción de la Asamblea Nacional presentó un informe el 6 de enero a la Fiscalía General del Estado. En este se detalla los supuestos vínculos con los ilícitos. El riesgo país de Ecuador sigue subiendo. Uno de los efectos del alza del riesgo país de Ecuador es el aumento del costo de los créditos externos que pide el gobierno. Con el alza del riesgo país en 295 puntos en una sola jornada, tras los resultados de las elecciones desarrolladas el pasado domingo, Ecuador casi llega al segundo puesto de las naciones con el indicador más alto en América Latina. El riesgo país de Ecuador pasó de 1.120 puntos el viernes 3 de febrero a 1.415 puntos el día lunes 6 de febrero. El vicepresidente ecuatoriano Alfredo Borrero descartó la posibilidad de dimitir y remarcó su lealtad al presidente de la República, Guillermo Lasso, quien afronta uno de los más duros momentos de su mandato tras la derrota encajada el pasado domingo en las votaciones para las autoridades locales y el referendo que impulsó. La vicepresidencia de la República, en un comunicado oficial, indicó que frente a los rumores infundados que circulan en las redes sociales sobre su eventual renuncia del cargo, el segundo mandatario rechaza enfáticamente estas claras intenciones de desestabilización que, según dice, ponen en riesgo la democracia. La FENOCIN, la FEINE y la CONAIE presagian la ruptura del diálogo con el gobierno nacional por incumplir con los 218 acuerdos. Después de los resultados electorales del referéndum, los dirigentes sociales piden al gobierno de Guillermo Lasso que renuncie o proceda con la muerte cruzada.
Y en el ámbito local, un padre pide justicia tras 1 año y medio de la muerte de su hija. 1 año y 5 meses han pasado desde la muerte de una niña de 12 años de edad en el sector Santa Marianita perteneciente al cantón Girón, provincia de La Suay. La niña y su padre fueron arrollados por un camión, provocando el deceso de la pequeña. La familia de la víctima se mantiene a la espera de justicia, por lo que hacen un llamado a las autoridades. Y este jueves 9 de febrero culminaría en el Azuay el proceso de escrutinio con el 100% de las actas, incluyendo consulta popular y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La siguiente etapa será el escaneo de los padrones electorales y el juzgamiento de aquellas personas que no asistieron a sufragar y conformar las juntas receptoras del voto. Con la siguiente frase: hasta hace 2 años y medio nadie daba un centavo por nosotros, el candidato, ya hoy ex candidato a la alcaldía de Cuenca, Paul Carrasco, se retira de la política. Carrasco, uno de los 4 candidatos más votados para la alcaldía de Cuenca en las pasadas elecciones del 5 de febrero, se retira a sus actividades personales, descartando por el momento cualquier rumor de propuesta para ser el nuevo gobernador de La Suay. Además, hace un balance del escenario venidero de las autoridades seccionales electas, Cristian Zamora y Juan Cristóbal Lloret, durante los primeros meses de administración. Llevar al Centro de Privación de la Libertad de Turi a tener un nivel de peligrosidad medio es una de las alternativas que se baraja en torno a la propuesta del alcalde electo de Cuenca de volver regional al Centro Penitenciario de Cuenca. Sobre el tema dio algunos detalles el gobernador de La Suay, quien mantiene reuniones con las autoridades electas de La Suay. Se privilegió la violencia política, la demagogia, el populismo a las propuestas serias. Fueron las palabras del vicealcalde de Cuenca, Pablo Burbano, en torno a la victoria electoral de Cristian Zamora para la alcaldía de Cuenca. Se refirió también al futuro del movimiento Nueva Generación. 4 años de violencia política, sin embargo, la ganancia de las mujeres ha sido la equidad y la paridad que en esta ocasión se va a cumplir, fue lo que manifestó la concejal reelecta de Cuenca, Marisol Peñalosa, que se perfila como una de las candidatas para ocupar la vicealcaldía de Cuenca. Y se prepara el desfile de carnaval en nuestra ciudad para el próximo 18 de febrero. Las mejores comparsas que se presenten en el desfile denominado Carnaval de los 4 Ríos, Agua o Peseta, podrán acceder a 4 premios, $1,500, $1,000 y $500, además de un cerdo hornado. Son las 19:08. Y las entrevistas pactadas para hoy. Dialogaremos en esta noche con el economista Enrique Serrano, exdirector del CREA, además fue y es miembro del Cabildo del Agua por Cuenca. Hablaremos sobre la situación política del país, las nuevas autoridades, las expectativas en torno a la nueva alcaldía y a la nueva prefectura de La Suay. También tendremos el diálogo mantenido con el ex candidato a la alcaldía de Cuenca, Adrián Castro, de la alianza Hagámoslo con Xungo, de la Democracia Sí y Pachacuti. Él hace algunas reflexiones tras su primera incursión como candidato en una contienda electoral. Los principales sucesos del mundo en titulares.
Primero Turquía, Siria, el balance de fallecidos del masivo terremoto que afectaba la zona fronteriza de los dos países el lunes supera los 12.000. Se agudizan contrarreloj las operaciones de rescate de eventuales sobrevivientes y de ayuda humanitaria a los damnificados. Enfoque tras el boletín. En Ucrania, acerca de Ucrania, histórico paso. Como Mandela u Obama, el presidente ucraniano Zelensky discurre en Westminster Hall, en Londres, en la primera escala europea que efectúa en reclamo de ayuda militar suplementaria a su país. Se dispone a cenar esta noche en París. Aquí en Francia, 8 sindicatos convocan para el 16 de febrero una nueva jornada de huelgas y manifestaciones contra la reforma del sistema de pensiones y jubilaciones. Enfoque tras el boletín, contacto con Médicos Sin Fronteras en Próximo Oriente para evocar la desastrosa situación humanitaria en el norte de Siria, la zona bajo control rebelde tras este terremoto. Como lo anunció el presidente de la República, Guillermo Lasso, en la víspera a la mañana del 8 de febrero de este 2023, Diego Ordóñez, secretario de Seguridad, acudió a la sede de la Fiscalía General del Estado para denunciar a un grupo de jueces que han emitido sentencias para que el Ejecutivo, que de acuerdo al Ejecutivo no son legales. A través de una cadena nacional, Lasso nombró a los siguientes magistrados: Ángel Lindao Vera, juez multicompetente de la Concordia; Juan Carlos Terán Moreno, de la ciudad de Guayaquil; Mari Alexandra Quintero Prado, de Manta; José Luis Alarcón Bowen, también de Manta; Emerson Giovanni Curipayo Ulloa, de Santo Domingo de los Áchilas. Ordóñez explicó que estos 5 jueces están dentro de la denuncia que presentó, pero aclaró que no son los únicos, aunque no precisó nombres ni cuántos son los demás. Además, aclaró que este es solo el primer bloque de jueces denunciados. El funcionario indicó que en la denuncia no se señala el presunto delito cometido por los jueces, sino que únicamente se presentan los hechos, es decir, las sentencias cuestionadas en las que se repiten los nombres de estos magistrados. El gobierno espera que la Fiscalía abra una investigación previa y que determine qué delito cometieron estos servidores judiciales. También, en horas de la tarde de este 8 de febrero, Ordóñez acudirá al Consejo de la Judicatura. En esta entidad iba a presentar una queja para que se inicien sumarios administrativos en contra de estos jueces. Sobre la posibilidad de que los jueces hayan actuado bajo amenazas de grupos delincuenciales en los casos denunciados, Diego Ordóñez dijo que eso tendrá que ser demostrado procesalmente. Finalmente, Diego Ordóñez confirmó que dentro de la lista de los jueces denunciados están quienes han fallado a favor de líderes políticos del correísmo para su liberación anticipada. Casi de manera simultánea a la presentación de la denuncia, la Fiscalía emitió un comunicado informando que ha emitido al menos 20 quejas contra funcionarios judiciales ante el Consejo de la Judicatura y que se han abierto 43 investigaciones previas por presuntos actos de corrupción. El gobierno de Guillermo Lasso denunció a jueces por supuestamente brindar beneficios a delincuentes. La campaña incluye la exposición pública y la queja ante el Consejo de la Judicatura. Diego Ordóñez, secretario de Seguridad, acudió a la Fiscalía para iniciar el proceso. En cadena nacional, el presidente Guillermo Lasso denunció a 5 jueces que el gobierno cree que han beneficiado a delincuentes. Cada mal juez que libera un delincuente atenta contra su seguridad. A los demás jueces corruptos, que esto les sirva como advertencia. La campaña iniciada por el régimen incluye la exposición pública de los jueces, la denuncia ante la Fiscalía y la queja ante el Consejo de la Judicatura. El secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, acudió a la Fiscalía a denunciar a 6 jueces de Manabí, Guayas y Santo Domingo. 4 de ellos han dejado en libertad a sentenciados por narcotráfico, crimen organizado, asesinato y violación. Y los otros 2 declararon inocentes a 18 personas que estaban vinculadas a un caso de tráfico de drogas. Hay muchos más, porque hay muchos casos en los que se evidencia
y se repiten nombres de jueces en decisiones judiciales severamente cuestionadas. La Fiscalía, en un comunicado, explicó que ha presentado 43 acciones disciplinarias en contra de operadores de justicia, entre ellos 20 jueces, 5 de los cuales fueron mencionados ayer por el presidente de la República, 9 agentes fiscales, 11 peritos y 3 servidores administrativos. Solo en el 2022 se interpusieron 14 acciones. Además, ha abierto 43 indagaciones por supuestos delitos de corrupción. La Asociación de Jueces criticó que el presidente haya hecho públicos los nombres y los rostros de los jueces denunciados. No puede exponer físicamente los rostros y peor aún los nombres de las personas que supuestamente han cometido un delito, porque no se sabe, recién se va a investigar, pero ya se quebrantó el principio de inocencia y eso hace que hay una violencia a la intimidad, una violencia al nombre o al buen nombre y a la imagen de cada una de las personas que nosotros merecemos. No obstante, la organización no se opone a que se presenten las denuncias en la Fiscalía y en el Consejo de la Judicatura. Y en otro orden de la información, este día jueves, mañana 9 de febrero, culminaría aquí en la provincia de La Suay el proceso de escrutinio del 100% de las actas, incluyendo de la consulta popular y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La siguiente etapa será el escaneo de los padrones electorales y el juzgamiento de aquellas personas que no asistieron a sufragar y tampoco cumplieron con conformar las juntas receptoras del voto. Así pasan todo el día, en sesión permanente para procesar las actas de escrutinio. Cerramos ya lo que es alcaldes de toda la provincia, ahora llegamos a un 99% en lo que son prefectos, todavía tenemos unas actas que hay que revisar, que son muy pocas. Y ahorita, como ustedes pudieron observar, estamos con el reconteo de concejales urbanos y posteriormente igual haremos ya la de concejales rurales y, así, y el día de hoy acabaremos ya para las seccionales. Y luego iniciaremos inmediatamente con lo que es el referéndum y el Consejo de Participación Ciudadana para ir así cerrando ya todas las etapas en lo que nos corresponde en la provincia de La Suay. Desde acá se aspira que hasta este jueves se cuente con el total de actas procesadas, incluyendo las preguntas del referéndum y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para una siguiente etapa, como parte del proceso electoral de 2023. Inmediatamente vamos a proceder con el escaneo de los padrones electorales, al juzgamiento también de aquellas personas que no asistieron a sufragar, aquellos que no asistieron a conformar las juntas receptoras del voto, pues, y esto es lo que viene luego. Esto nos tomará tal vez unos días más, unos 15 o 20 días más. Procederemos a publicar también para que las personas puedan presentar sus justificativos y inmediatamente procedemos también a que las sanciones ya estén presentes. Hasta tanto, según la Junta Electoral de La Suay, hubo reclamos por parte de ciertas organizaciones políticas. Algunos ya fueron solventados, aseguró Alejandra Garófalo. Al momento tenemos 3 reclamaciones, pero que son igual en este caso sobre las inconsistencias de las papeletas. Son algunas para alcaldes, pero en este caso, como le digo, ya hemos solventado y otras han sido para prefectos. Como parte del proceso electoral, también los datos del CNE reflejan un 22% de ausentismo y los votos nulos en la provincia de La Suay. En el tema del voto blanco y el voto nulo también son parámetros que se manejan en cada elección, no ha habido un incremento de ellos. Asimismo, la Junta se alista para el próximo 14 de mayo, día en que las autoridades electas recibirán sus credenciales para su periodo de gestión. Liliana Llanes, Unción Televisión. El periodismo no se agota en el relato de los acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Y a esta hora se encuentra ya con nosotros el economista Enrique Serrano. Él fue director del Centro de Reconversión Económica para Suay, Cañar y Morona, Santiago, CREA. Actualmente es activista ambiental, milita en algunas organizaciones, entre ellas el Cabildo por el Agua de Cuenca. Economista Serrano, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Pues sería importante que usted nos cuente cuáles son las expectativas luego de concluido el proceso electoral y prácticamente el escrutinio que ya
ya nos ha arrojado resultados aquí en Cuenca y la provincia de la Suay. Tenemos un alcalde elegido, Cristian Zamora, de la Izquierda Democrática, y un prefecto también elegido ya, que es Juan Cristóbal Lloret, de el Movimiento Revolución Ciudadana. Bienvenido. Ana, muchas gracias por la oportunidad de comentar y obviamente de aprender a través de una entrevista por un medio de comunicación tan importante y con profesionales de la calidad suya y del ingeniero Cardoso. Realmente yo estaba pensando luego de la realización de los comicios. Bueno, primero una felicitación a quienes recibieron la autoridad de parte de los electores, el doctor Cristian Zamora y el ingeniero Lloret, Juan Cristóbal Lloret, y esperemos que ellos hagan una muy buena gestión. De hecho, han empezado bien reuniéndose, compartiendo inquietudes, proyectos, ideas. De tal manera que esa reunión entre el prefecto y el alcalde ya hace pensar en que habremos superado esos distanciamientos anteriores. Por cierto, la autoridad recibida de parte de los electores y luego de la realización de los comicios nos lleva a preguntarnos qué van a hacer o qué vamos a hacer con problemas que son permanentes, que vienen desde la formación de la República del Ecuador, del Estado ecuatoriano en 1830. Ya vamos a cumplir 200 años de la fundación del Estado ecuatoriano de la República. Y esos problemas son, pues, por ejemplo, la cuestión de la red vial estatal, el aislamiento vial, la poca inversión que se hace en la red vial estatal de la provincia de la Suay, que afecta de manera tan grave a la actividad económica de la Suay y de Cuenca. Ahora, economista, en este aspecto un poco nos preguntamos qué efectivamente puede hacer tanto el prefecto como el alcalde, el nuevo consejo cantonal y la Cámara Provincial, que se constituirá también con los alcaldes de los distintos cantones y presidentes de las juntas parroquiales, cuando esta prácticamente es una deuda del Estado. Hemos podido dialogar con las autoridades locales cuando estuvieron de candidatos, ahora que ya han sido electos, hemos hablado de las inversiones y la gestión que se podría hacer desde estas instituciones, pero lo oportuno frente a este abandono a nivel nacional es precisamente una posición de liderazgo y la posibilidad sobre todo de aunar esfuerzos no solamente entre la alcaldía, la prefectura y quizás las otras alcaldías, sino todos los otros sectores sociales, académicos, el sector productivo, para generar quizás una sola fuerza y exigir lo que en realidad a la SUAY le corresponde. Bueno, en el 2005, cuando estuvo de vicepresidente el doctor Alejandro Serrano Aguilar y de prefecto el ingeniero Paul Carrasco, se firmó un convenio de delegación entre el Consejo Provincial y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para la operación y el mantenimiento de las carreteras que iban a los cantones orientales de Gualaceo, Chordelec, Sixi, y hacia el cantón Paute hasta Chicti. Este convenio funcionó muy bien, operó muy bien desde el año 2005 hasta el año 2012, cuando se lo suprimió. Vea usted, existe un camino que es esta delegación que hace el gobierno central a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas a los consejos provinciales. De hecho, esa figura ha funcionado con el Consejo Provincial de Pichincha y con el Consejo Provincial del Guayas. O sea, ese es uno de los caminos que inmediatamente podría pensarse en solicitar la delegación para la operación y mantenimiento de esas carreteras. Y de otras también, por ejemplo, la de Cuenca Molleturo Naranjal o de la Cuenca Girón Pasaje. Ahora, economista, otra de las inquietudes que nos quedan respecto de este tema es si es que las autoridades locales deberían promover una serie de reformas a la normativa jurídica que determina y establece los presupuestos para los gobiernos autónomos descentralizados. Acá hemos venido discutiendo más de una ocasión e incluso lamentándonos de que somos un cantón y una provincia que aportamos de manera importante al erario nacional, pero que prácticamente no regresa menos del 5% de ese aporte hacia la provincia. Incluso en algún momento se llegó a discutir esta idea de avanzar hacia un modelo federalista. ¿Qué opina usted al respecto?
Rosana, sí, yo creo que hay que cambiar el manejo de la imagen que tenemos desde acá. Hemos estado presentando una imagen de Cuenca y del Azuay muy optimista, ¿no? Y olvidándonos de los costos enormes que hay detrás de esa imagen optimista. Eso tiene que cambiar. Yo pienso que tanto el alcalde como el prefecto elegido son conscientes de esta realidad. Hay que presentar a nivel nacional las situaciones nuestras y para eso, por ejemplo, convendría potenciar una acción informativa de corresponsabilidad para estar presentes en todos los medios nacionales de una manera articulada, inteligente y pensada y planeada, para hacer conocer lo que nos ocurre. Porque hasta ahora todo el mundo nos echa loas, dicen que somos la ciudad con el per cápita industrial más alto, etcétera, etcétera. Pero nadie dice que los méritos económicos de Azuay y de Cuenca son tales básicamente por el sacrificio de las personas que han emigrado, principalmente a Estados Unidos. Para el año pasado, por ejemplo, el 2021, hace 2 años, el monto de dinero enviado desde Estados Unidos, principalmente hacia Cuenca, fue de casi $700 millones. Eso es lo que crea una demanda y crea el dinamismo económico. Entonces, eso hace que haya como una actitud demasiado optimista o positiva. Y el gobierno central, pues, se queda tranquilo porque sabe que no hay esta presencia en medios nacionales, televisivos, escritos, etc. Esta situación no se ha solucionado a través de las redes sociales. Entonces, debe haber, en primer lugar, una presentación de la imagen real de la provincia de Azuay y de la ciudad de Cuenca. Vea usted, ahora mismo hay datos, cifras sobre el ausentismo votos nulos. La mayoría de población más femenina sobre la masculina en la provincia de Azuay. Hay más o menos como 30 o 40 mil, creo, más mujeres que hombres. ¿Por qué? ¿Por qué se da el ausentismo? El ausentismo no es porque no quiero ir a votar, sino probablemente porque muchas personas han emigrado desde acá. Entonces hay que modificar el manejo de esa imagen. ¿Acaso crear una agencia de comunicación, una agencia de prensa regional o una acción concertada del sector público y privado para hacer presencia en los medios y contar la verdad? Porque los burócratas del centralismo están muy felices pensando que nosotros arreglamos los problemas por nuestra cuenta y dicen ellos ya tienen suficiente ingreso y todo lo demás, no necesitan nada, y eso no es así. Ahora, economista, otro de los temas muy, muy sensibles acá en la provincia de la Azuay, que lo hemos abordado en varias ocasiones con usted, es el tema de la minería. Hemos conocido la posición del actual alcalde cuando ha sido concejal respecto de estos temas, pero también conocimos la posición, por ejemplo, del actual prefecto, mejor dicho, del prefecto elegido, Juan Cristóbal Lloret, cuando estaba en la gobernación de el Azuay. No olvidamos de ese acompañamiento al ex vicepresidente de la República cuando se inauguró en Río Blanco ya la explotación minera. Hemos dialogado con él, hemos consultado precisamente sobre esta situación. Él ha insistido que definitivamente defenderá el agua y que no permitirá ninguna circunstancia que pueda poner en riesgo este líquido vital y a través de ello la salud y la vida de los cuencanos, de las cuencanas, de los azuayos. ¿Qué opina usted? ¿Cómo visualiza de aquí a corto, mediano y largo plazo este tema, que es tan sensible, sobre todo cuando tenemos una política estatal radical sobre avanzar con la minería a toda costa? Licenciada, es un problema de vida o muerte, así de simple. Por ejemplo, si se llegara a dar la explotación minera en el proyecto Loma Larga, Quimsacocha, ahí quedarían más de 100.000 toneladas de arsénico, en lo que denominan una relavera, que es una especie de lugar a donde van los escombros, una especie de escombrera, así de simple. Y esta información está sacada del estudio de factibilidad que ellos han presentado en la Bolsa de Valores de Toronto. De tal manera, pues, que nosotros los cuencanos no podemos tolerar que se nos deje 100.000 toneladas de arsénico en nuestras montañas. Y esto es el caso de un solo proyecto, de una sola explotación minera. Pero el gobierno central ha otorgado 47.000 hectáreas en concesiones. Entonces, prácticamente esto no admite ninguna discusión. Los cuencanos ya dijimos en la consulta popular que no. Y aquí conviene hacer recuento o recordar que quien estuvo en la Comisión de Ambiente fue el doctor Cristian Zamora. Él es el que dio paso a que
colectivos ciudadanos como el Cabildo por el Agua de Cuenca nos acercáramos para pedir que atienda esta petición de que sea la Municipalidad de Cuenca la que solicite la realización de la consulta electoral, petición que fue acogida por los demás concejales y por el señor alcalde en una sesión muy larga. Entiendo por otra parte que el ingeniero Lloret tiene también plena conciencia de esto. Yo pienso que ellos, igual que muchos otros nuevos líderes de la denominada Revolución Ciudadana, han madurado lo suficiente como para alejarse de las imposiciones del gran tirano o del gran líder tiránico. De tal manera que ellos ya son personas con madurez cívica y ellos conocen, han sido informados. Penosamente, hasta antes de que hubiese esta divulgación de los riesgos de la minería metálica en las fuentes de agua, que inicialmente y con mucho fundamento fue presentado por el ingeniero Galo Ordóñez al directorio de Etapa, no había mucha información, pero poco a poco hemos ido acumulando información. Entonces, imagínese usted lo que son 100.000 toneladas de arsénico, así como usted me está escuchando, 100.000 toneladas de arsénico en la relavera o escombrera en Loma Larga a 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar, que con un sismo o por acción de lluvia, de pluviosidad intensa, podría romper el dique y todo eso precipitarse por el río Irquis, por el río Yanuncay y llegar hasta Cuenca, así de simple. Esto fue presentado por el ingeniero Emmerman, un ingeniero geólogo, de tal manera que nosotros tenemos plena seguridad de que tanto el ingeniero Lloret cuanto el doctor Zamora simplemente no permitirán que esto se realice. Pero esto también hay que divulgar, porque lamentablemente a nivel del país no se conoce esto en detalle. Esa es otra acción perniciosa de los mineros, de no divulgar claramente, porque no solo se afectaría a Azuay, sino toda la vertiente que va hacia el Pacífico, es decir, todo lo que es la parroquia de Molleturo, todo lo que es la parte en donde está Tenguel, está Balao, etc. Si hay este rato contaminación fuerte por la actividad minera en Ponce Enríquez, imaginémonos la destrucción de los manglares de Churute, del Golfo de Guayaquil. Ahora estaba leyendo que había una devolución de cangrejos. Toda esa zona del Golfo de Guayaquil se contaminaría. Y aún toda la explotación minera en las partes altas de la cordillera, de donde fluyen los ríos hacia la costa. Esto no se ha divulgado. Es decir, hay una trampa de los burócratas corruptos centralistas que se quedaron con el dinero. Uno de ellos, que ya sabemos, el ingeniero Javier Vera, que estuvo ahí metido haciendo entrega de concesiones de manera tramposa. Ahora con esto, bueno, tengo ya casi que ir cerrando este diálogo. Ya para despedirnos, ¿algún comentario adicional sobre estas expectativas para Cuenca y para la provincia de la Azuay frente a estas nuevas autoridades que ya asumirán en el mes de mayo las funciones? Debe haber un acercamiento, como ya lo han hecho tanto el prefecto como el alcalde, no solamente entre ellos, sino invitar a todas las otras instituciones locales e inclusive asambleístas por el Azuay. Es decir, los asambleístas por el Azuay, que son 5, no pueden estar alejados de nuestros problemas y de nuestras situaciones. Hay una serie de cuestiones pendientes, por ejemplo, el mismo estudio de la terminación del estudio de la vía a 4 carriles hacia los cantones orientales, la revisión del estudio hecho para el nuevo acceso sur, etc. Estudios y obras que fueron totalmente dejados de lado por el anterior ministro, que lamentablemente, siendo azuayo cuencano, no hizo absolutamente nada por el desarrollo de la vialidad y el mejoramiento de la red vial estatal de Cuenca y de la Azuay. Ahora mismo hay un problema grave. Resulta que el gobierno central va a ampliar a 4 carriles la troncal de la costa, que viene desde Santo Domingo y va hacia Huaquillas. ¿Cómo nos vamos a beneficiar nosotros si no tenemos ninguna vía de acceso confiable? Ahora, en estos días se escuchó una declaración del representante del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ingeniero de la Coordinación 6, que decía que no va a haber paso por el Cajas, por el kilómetro 49. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que Cuenca se aísla todas las perspectivas que habían para una actividad turística y para ingresos por la actividad turística quedan truncados? Es decir, que estuvieron mal hechos los estudios. Inicialmente se calcularon que se iban a remover 200.000 metros cúbicos y ahora se habla de cerca de 400.000 metros cúbicos. ¿Será esta la realidad o cuál será? ¿Se repetirá lo que tenemos acá en el Ingamullo, en el camino de Gualaceo a Limón? De tal manera pues que hago estos comentarios y presento esta información acudiendo a cifras, mi estimada Rosana, y siempre a las órdenes para contribuir
tratando de encontrar soluciones a los problemas nuestros. Muchísimas gracias, economista. Siempre es un gusto aprovechar nosotros de su conocimiento. Ha sido el economista Enrique Serrano, activista ambiental, integrante del Cabildo por el Agua de Cuenca. Son las 19:34. Antena 1 Radio Video. Omnitron te ofrece tecnología con su abrepuertas de garage, automáticos e inteligentes, con sus porteros y videoporteros. Sabrás quién llama a tu puerta. Tecnología al más alto nivel. Omnitron te protege. Tengo muchos sueños y si estoy en este mundo es para sentirme vivo. Podría hacerlo solo, sí, pero prefiero que me acompañes. Porque las aventuras compartidas son mejores. Porque unidos podemos vencer cualquier desafío. Porque unidos cumplimos sueños. Porque unidos es más seguro. Seguros Unidos. Qué hermoso es ver a los niños en la cocina, compartir sabores, crear una receta, conocer la gran variedad de productos que existen. Industria de Alimentos La Europea está presente en esos recuerdos que durarán toda la vida. Cocinar es una manera de revivir momentos y permanecer en el corazón de quienes amamos. La Europea, generaciones de sabiduría. Oh, la Europea. Paul Carrasco, uno de los 4 candidatos más votados para la alcaldía de Cuenca en el pasado proceso electoral del domingo 5 de febrero, se retira a sus actividades personales, descartando por el momento cualquier rumor de propuesta para ser el nuevo gobernador de la SUAY. Además, hace un balance del escenario venidero de las autoridades electas, Cristian Zamora a la alcaldía y Juan Cristóbal Lloret como prefecto de la provincia durante los primeros meses de administración. Con el 16.77% de votos, Paul Carrasco Carpio resultó entre los 4 más votados a la alcaldía de Cuenca el pasado domingo 5 de febrero. Bueno, estuvimos en la pelea hasta hace 2 años y medio, nadie daba un centavo por nosotros. Hemos tenido un proceso de reinvención y sobre todo de cariño de los ciudadanos. Así que yo lo único que puedo decirles es a los cuencanos y cuencanas, muchas gracias. Además de mostrarse agradecido, el candidato manifestó su preocupación respecto a varios asuntos. Aquellos que tendrán que hacer frente Cristian Zamora, alcalde electo, y Juan Cristóbal Lloret, de la prefectura de la SUAY. Tienen un problema básico, ¿no? Su relación de gobernabilidad, es decir, no tienen el peso de la gobernabilidad para poder tomar decisiones. Segundo, ambos no tienen relación con el gobierno, ¿sí? Y por lo tanto tenemos allí una dificultad muy complicada, sobre todo en el tema de la prefectura. Juan Cristóbal Lloret la tiene muy complicada porque básicamente necesita casi diría yo el 80-90% de recursos del Estado central. Y tercero, el tema de la delincuencia, que es lo que la gente requería o requiere, también necesita un respaldo fundamental del gobierno nacional. Y quizá el más complejo, la dispersión del voto con los postulantes a una concejalía dentro del Consejo Cantonal, una tarea para el representante de la izquierda democrática. Hay que confiar en la habilidad que tiene Zamora para poder conciliar y ver cómo, ya tiene experiencia política también de muchísimos años, para ver cómo logra conciliar. El problema está en que cómo va a negociar y repartir ciertos espacios que normalmente los concejales y las fuerzas políticas quieren. Con este análisis, Carrasco asegura que por ahora se retira a sus actividades personales y con su familia. Un anuncio en medio de ciertos rumores, que sería el próximo gobernador de la SUAY. Eso me sorprende porque no he recibido ninguna propuesta. Matías es mi amigo, así que no tengo ninguna propuesta para nada en el gobierno central. Okay. Sí. Lo único es mi aporte para la ciudad y lo estaré haciendo. Liliana Llanes,
Unción Televisión. Es mi amigo, así que... El periodismo no se agota en el relato de los acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Saludamos al abogado Adrián Castro. Acaba de ser candidato a la alcaldía de Cuenca por la alianza Hagámoslo con Xungo en una situación en la cual han quedado lecturas. Adrián Castro estuvo ciertamente entre los candidatos finalistas con grandes posibilidades de alcanzar la alcaldía de Cuenca en una elección ciertamente cerrada. El dicho bélico señala en el triunfo magnanimidad, en la derrota altivez. Esto no fue bélico, podríamos cambiarlo a humildad en el triunfo y altivez en la derrota. ¿Cómo ha absorbido usted este capítulo muy importante, sin duda, en su vida y particularmente en su vida política que recién arranca, abogado Castro? Muchas gracias, Gustavo. Un saludo a usted, a todos los amigos de Antena 1, un saludo a todas las personas que estuvieron acompañándonos durante este proceso electoral, a los candidatos, a las diferentes dignidades también mi saludo cordial. Pues bueno, Gustavo, haciendo una lectura ya estos días de todo lo que ha ocurrido, contentos porque creo que hemos logrado de cierta manera ser una potencia este rato política en Cuenca, haber partido sin una estructura de los grandes partidos a nivel nacional, incluso muchos dentro del local, y sobre todo pues mirar que esa lucha contra enormes billeteras, a ratos es imposible desde una candidatura que llega con propuestas, pero sin ese músculo, pues es complicado. De todas maneras, estamos contentos porque el tercer lugar nos pone este rato a mirar hacia qué es lo que la gente vio en nuestra candidatura, aprovechar que las propuestas fueron aceptadas por la gente, que en la parte urbana de Cuenca pues tuvimos una victoria importante, uno de los distritos más grandes de nuestra querida ciudad, y claro que aceptar que en la parte rural es complicado el trabajo, muchas veces porque el sector ha sido abandonado por los gobiernos, tanto locales como nacionales, esa desinformación que llega allá, la manera en cómo se llega al campo, muchas veces con lonas, muchas veces con obsequios, con ese tipo de cosas, nos causó cierto tipo de baja o de problema en la parte rural. Sin embargo, de aquello el balance es positivo porque somos ya una fuerza política, un colectivo muy unido, tenemos una representación importante que el Consejo Cantonal con 3 concejales, que es algo muy importante que destacar, y con un agradecimiento enorme, un agradecimiento desde el Xungo, desde todo este colectivo a la gente que votó por Adrián Castro. Ese voto es realmente muy importante y es un voto de confianza a nosotros que estamos en nuestra primera contienda electoral con este resultado tan importante. Usted se ha referido ya al tema financiero, pero le faltó también tiempo. ¿A qué aduce usted el crecimiento un tanto tardío de sus índices de aceptación o de esas intenciones de voto? Bueno, por lo general, durante los últimos días la gente decide su voto. De hecho, muchas personas deciden el voto al momento de llegar. Y claro, yo creería que con unos 3, 4 días más estábamos arriba en las elecciones, ¿no? La campaña muy cortita, 30 días, sin duda es un factor importante, pero también es el tema económico. Nosotros no tuvimos esa posibilidad de llegar con esta cantidad de lonas y cosas, ¿no? Las poquitas lonas que teníamos en toda la ruralidad, que para las diferentes parroquias eran 120 lonas, apenas se nos robaron, se bajaron en la noche, y eso también es algo que la campaña entraña. Lamentablemente la política en esos ciertos estratos es complicada, ¿no? Pero bueno, este rato hay que pasar la página y viendo hacia el futuro, pensar más en ese trabajo. El colectivo no se detiene para nada, esto es solamente el inicio porque hay que darle respuesta a la gente que confió en nosotros. Pasada la contienda electoral, ¿cómo mira usted el triunfo de Cristian Zamora?
Bueno, nosotros somos respetuosos de la democracia. El día de ayer yo puse un video en las redes sociales deseándole absolutamente todo el éxito al nuevo alcalde, a su equipo de trabajo, a todos los que van a ser parte de la nueva administración para corregir los enormes errores que se han cometido durante los últimos años, darle respuestas a la gente, solucionar el principal problema de Cuenca, que es la inseguridad, el desorden, el caos que vive la ciudad y sobre todo la inequidad, que es algo que conocimos en nuestro caminar en el día a día. Muchos barrios sin alcantarillado todavía, a 10 minutos del centro de Cuenca, muchos barrios que no tienen iluminación, el cuidado de las quebradas, que es realmente un problema en las zonas rurales, en la zona del valle, por ejemplo, es terrible lo que ocurre allá. El compromiso con la gente, yo le he augurado éxitos, pero a su vez he manifestado que vamos a estar vigilantes para que todas esas propuestas que se realizaron durante la campaña se cumplan, que en este caso son más de 100 propuestas que espero con todo el corazón y con toda la sinceridad de que se hagan posibles por el beneficio de Cuenca. Así que todo el éxito al actual alcalde. Mirando al futuro próximo, la coalición que le apoyó a usted, Listas 2018, tiene 3 concejales: Federico Guzmán por el sur, Javier Bermúdez por el norte, Marisol Peñalosa por el área rural. Su coalición, de hecho, tuvo un programa de gobierno propuesto, tiene sus metas, tiene sus ideales. Y el alcalde Zamora, en sus primeras declaraciones, ha señalado que acogerá lo mejor de cada uno de los proyectos de sus contendientes. ¿Cómo ve usted esta situación? ¿Cómo van a encaminar su labor los representantes de Hagámoslo con Yungo en el Consejo Municipal? Bueno, una representación primero seria, una representación apegada a las propuestas que nosotros le hicimos a la ciudadanía. Lastimosamente, dentro de la administración como tal, de la alcaldía, no es posible que nosotros estemos lógicamente encaminando las mismas, pero sí desde las concejalías instando a la administración para que se hagan realidad. Y me parece adecuado que no solamente se recojan las propuestas de nuestro colectivo, sino de todas las candidaturas, en realidad, que teníamos ideas y propuestas buenas para Cuenca, sobre todo serias, las que se pueden realizar dentro de los 4 años, ¿no? La gente está cansada, Gustavo, primero de la pelea, está cansado de la discusión que solamente termina por afectarle a la gente, y segundo, está afectado fundamentalmente por la falta de cumplimiento de los compromisos de las campañas políticas. Eso le cuesta siempre a los alcaldes de turno al final del día caer en una desidia, una falta de cumplimiento con el electorado. Así que vamos a abonar, vamos a apoyar donde podamos apoyar, empujar los proyectos, aplaudir los logros de la administración, como no puede ser de otro modo, empujarlos desde nuestros 3 espacios que tenemos en el Consejo Cantonal, pero también obviamente el ejercicio de la fiscalización para ayudar a la administración a que los fondos, los recursos y los esfuerzos del municipio no se desvíen hacia actividades que no corresponden a lo que se ofreció en campaña. Y ahí estaremos vigilantes, pendientes, no saldremos de la vida política, porque creo que estos resultados de una victoria, por ejemplo, la parte urbana nos alientan a seguir, porque Cuenca miró esto como una alternativa y hacer un trabajo mucho más fuerte en la ruralidad, que necesita muchísimo apoyo. El productor, hay que mimarle al productor en la ruralidad, hay que mirar hacia las vías y demás, ¿no? Que es una falta de atención que han tenido allá. Hacia allá tenemos que apuntar los esfuerzos. ¿Cuáles son los proyectos del programa de gobierno que usted proponía para la alcaldía de Cuenca, que usted eventualmente lo presentaría a consideración del alcalde elegido? Bueno, Gustavo, yo tengo, de hecho, este trabajo del colectivo fue adelantarnos un poco a las tareas. Estábamos convencidos de que la ciudadanía iba a apostar por nuestra candidatura. Insisto, nos faltó un poquito de tiempo, únicamente una campaña muy corta, pero tenemos documentos listos que le vamos a hacer llegar al señor alcalde. Tenemos ordenanzas listas a través de nuestros concejales para presentarlas, entre ellas la ordenanza para poner orden en Cuenca. Yo llegaba a esta candidatura proponiendo mano firme, empezando por el sector de la chola cuencana, que creo que es vital, porque ahí es en donde entra el turismo, por ahí llega la gente del aeropuerto, de las terminales terrestres, y no puede ser que nos encontremos con una zona tan caotizada en la chola cuencana y en la 9 de octubre. Por ahí empezaba nuestra mano firme en el tema de orden, en la seguridad, por ahí vamos a pedir que se inicie. Yo suscribí un compromiso con los vecinos, en realidad tenía todas las ganas de llegar con todo el peso de la ley, a clausurar estos locales que permiten la prostitución clandestina, a erradicar el microtráfico de la zona y sobre todo la prostitución, trabajar con desarrollo social para que las mujeres que están este rato dentro de esta actividad pues tengan otros espacios en donde puedan desarrollar sus tareas, que es lo más importante. Por ahí vamos a empezar.
Tengo un par de ordenanzas listas para el tema del control de 2 sujetos en moto que le hice llegar al alcalde Palacios hace más o menos 4 meses y que no fue puesta al Consejo Cantonal, y me parece que por ahí se debe empezar. Yo le voy a hacer llegar esto. Hay que ser propositivos, no vamos a guardarnos los proyectos, están listos acá. Así que esto lo haremos conocer en su momento, una entrega oficial al actual alcalde, y espero de todo corazón que las cosas para Cuenca mejoren estos 4 años por la seguridad nuestra, Gustavo, de nuestras familias, de todas las familias cuencanas que hoy en día estamos muy preocupados por la inseguridad, las vacunas estas que están entrando a Cuenca. Por ahí era mi propuesta inicial, mi entrada inicial a la administración esa primera semana, y espero que así mismo se pueda acoger nuestra posición y se haga realidad en la primera semana del alcalde Zamora. ¿Cuáles hubiesen sido, si es que usted hubiese sido electo, los golpes de timón que le hubiese gustado dar con respecto a lo hecho por la administración que está terminando su labor, que podrían también constituir buenos consejos para el nuevo alcalde? Lo primero, el orden y la seguridad. Esos golpes de timón inmediatamente, la EMOV, la Guardia Ciudadana y la Policía Municipal, la Policía Nacional, haciendo un control, pero directo, inmediato, seguido, sin pausa, en el tema del control de 2 sujetos varones en moto, por ejemplo, que es uno de los modus operandi que se utilizan para asesinar, para asaltar, extorsionar, para robar durante todos los días, de inmediato, y empezando por el sector de la Chola Cuencana. Lo segundo, el orden, que es necesario, es de una tarea inmediata lo que tiene que hacer el alcalde, pues darle un lugar, un espacio digno a la gente que está vendiendo en las calles para ordenar nuestras veredas, ordenar la ciudad que está caotizada en el centro histórico, prostitución casi entrando a la zona de San Blas. Es un tema realmente que le afecta mucho al turismo, pero sobre todo a la seguridad de los cuencanos. Eso hay que evitar sobre todo, porque yo creo que la ciudad sigue siendo una ciudad, entre comillas, segura, pero tenemos que reforzarla aún más. Ya entraron estas mafias hace ratos a Cuenca y creo que eso hay que sacarlos inmediatamente. Ese sería el golpe de timón que yo hubiese dado, un alcalde con mano dura en ese sentido, con mano firme, muy respetuoso de la ley. Y creo que lo segundo que tiene que hacer, pues, dentro de su ofrecimiento de campaña, que fue no solo el candidato Zamora, sino de mi parte, es culminar inmediatamente con ese contrato de radares, que fue la oferta que le permitió recoger muchísimos votos de la ciudadanía dentro de Cuenca, y en ese sentido también me parecería que es una de las acciones que les hubiese dado inmediatamente. Los altos niveles de votos nulos y blancos en Cuenca, en el Azuay y a nivel de país. ¿Qué lectura le deja? Vaya, es algo que nos ha llenado de preocupación. En el caso de Cuenca, pues estamos hablando de más de 43,000 votos nulos, más de 16,000 votos blancos. Hablamos de un ausentismo en Cuenca del 28,30% de la población. Es decir, el gran ganador, digamos, de esta contienda electoral ha sido ese voto nulo de la gente, ese mensaje que deja la gente de que por el momento la política le ha decepcionado, y eso es producto probablemente de lo que está pasando en el gobierno nacional. Mire, Gustavo, lamentablemente han sido este impacto de la consulta popular, que básicamente fue un termómetro para medir la aceptación del gobierno, ha decantado en una total desaceptación. La gente está cansada de la mentira, cansada de no tener trabajo, de que no se le solucionen los problemas vitales, y esto acarrea problemas en lo local. Mire ese repunte del partido del expresidente Correa, ¿no? O sea, en todo el país, prefecturas, alcaldías, la propia consulta es un mensaje potente de que el gobierno no está siguiendo los mandatos de la gente, del pueblo que lo eligió, teniendo esa hermosa oportunidad de cambiar las cosas, lo ha desaprovechado, sumidos en problemas de corrupción. Es hora de que el gobierno reflexione, busque los cuadros adecuados. Yo soy de las personas que considero que nunca es tarde para corregir, y que busque esos cuadros nacionales. Hay tanta gente buena, técnica en el Ecuador, que creo que le puede ayudar a enrumbar las cosas. Esperemos que por el bien del país eso también se solucione, Gustavo. ¿Ha perdido usted la fe en el país en alguna medida o todo lo contrario? ¿Ve usted posibilidades de un giro positivo en la política ecuatoriana, de un acercamiento más importante, más efectivo con la ciudadanía que ha tenido esa expresión en las urnas?
Yo veo muy difícil para el gobierno nacional encaminar este rato las cosas. El gobierno este rato debe estar pasando por su más baja popularidad en los últimos años. Es muy complejo después de escuchar las declaraciones de los representantes de los partidos políticos a nivel nacional que han dicho no queremos saber nada. Han pedido que se acabe ya todo, que se llamen a elecciones lo más pronto posible. Y creo que ese es el sentir de la mayoría de la gente, ¿no? Pedir elecciones lo más rápido, no perder más tiempo en este tema. No es que he perdido la esperanza, Gustavo, pero sí veo un país demasiadamente caotizado, desunido, un país que no es propositivo, un país que está cansado de las mentiras y que está buscando alternativas por donde sea, menos por el lado del actual movimiento o movimientos que han estado gobernando durante estos últimos años en el país. Así que, sin perder la esperanza, ojalá que Dios ilumine y le dé sabiduría a los gobernantes para que acepten la petición del pueblo. Me parece que hoy en día la gente se cansó del gobierno, tiene mucha razón de aquello. En lo que podamos abonar y se pueda abonar desde todas las tiendas políticas, también creo que es necesario hacer una enorme coalición y tomar medidas urgentes para que el país no se termine acabando como se está haciendo en este momento. Cuéntenos en la actual coyuntura, ¿cómo ve usted su futuro? Su futuro inmediato es bastante predecible, luego de abandonar tareas productivas de supervivencia que todos tenemos por mínimo 2 meses, posiblemente más. Y en cuanto al futuro inmediato, que sin duda tendrá una faceta política. Claro, sería inconsecuente con la gente. La gente de Cuenca, al menos en la zona urbana, ha confiado en Adrián Castro. Los votos están ahí. Usted mira las circunscripciones que hemos ganado en las parroquias más importantes, quizá de Cuenca, sin menospreciar a otras, pero generalmente las que deciden las cosas, ¿no? Y eso no puede ser un mensaje más allá de que continuemos en la política, somos nuevos. Fue nuestra primera contienda electoral y es un capital conseguido muy importante. Y por el otro lado, regresar a la vida profesional es tan importante y gratificante para nosotros porque hemos estado en un campo de acción siempre desde la asesoría, la consultoría, que hay que regresar inmediatamente. Entonces hemos dejado estas tareas por estos meses, así sí es verdad, pero seguimos con el mismo ánimo, el mismo entusiasmo, las mismas ganas de colaborar y no vamos a hacer, Gustavo, las personas que dejemos ahí las cosas botadas. El colectivo sigue trabajando, seguiremos dando la ayuda social a la gente como lo hemos venido haciendo. Ustedes van a ver un movimiento más parado que nunca, un movimiento con todas las ganas de mostrarse a Cuenca como algo que no ha sido electoral, 100% ciudadano, desde el chungo, como yo digo, con sinceridad, y así vamos a continuar. Nos van a ver muy activos durante los siguientes meses, Gustavo. Las coaliciones electorales en los últimos tiempos se han mostrado efímeras y también un tanto incoherentes desde el punto de vista político, ideológico. Usted nos habla que Chungo sigue unida y más bien se han fortalecido sus ideales. ¿En qué medida piensa usted va a tener, quisiera tener, o va a dejar con independencia en cuanto a su actuación a los 3 concejales de Chungo? Bueno, no, esta semana vamos a tener una reunión de coordinación para comprender cuáles van a ser los objetivos, las metas, los indicadores que nos vamos a poner para que nuestro trabajo se vea reflejado en el Consejo Cantonal. Las coaliciones efímeras en realidad suceden en la coyuntura política, lamentablemente. Sin embargo, esperamos de todo corazón que las cosas se den y se mantengan durante los siguientes 4 años por parte de nosotros. Nuestro colectivo es 100% independiente. Está apartado de los partidos políticos absolutamente. En esta coalición, en esta alianza electoral hemos conseguido los 3 escaños que tienen que continuar. Mantendremos esa unión como no puede ser de otra manera. Sin embargo, el colectivo tiene que encontrar ya su forma, su estructura electoral propia y en ese sentido vamos a tener todo el tiempo para poder conformar nuestro movimiento propio y darle la libertad a la gente para que decanten donde consideren necesario. Yo he visto dentro de nuestros grupos que son más de 1,600 personas que han dicho vamos, avancemos. Muy pocas personas son las que han dicho bueno, se ha acabado esta contienda, tenemos que ir para acá, para este lado, y eso es comprensible, pero la gente que actúa de corazón y con sinceridad, con lealtad se ha mantenido y hay que darle esa fuerza estructural que necesitamos durante los siguientes años. Bien, gracias Adrián por haber estado con nosotros y a pesar de la derrota,
felicitaciones por su importante resultado y sobre todo por su actuación en esta primera contienda electoral. Muchas gracias, Gustavo. Quiero agradecerle a usted, a este medio de comunicación importante de Cuenca que nos ha dado los espacios para que nuestras propuestas lleguen, sobre todo aprovechar al medio para enviarle mi saludo cariñoso, afectuoso, enorme al pueblo cuencano que nos dio la confianza, que nos ha dado esa inmensa cantidad de votos, que cada uno de ellos son valiosos y valorados por mi persona. No tienen idea cuánto les agradezco. Y aquí estamos de pie. Tienen a un amigo en Cuenca, tienen a Adrián Castro que sigue absolutamente de pie, un demócrata hasta decir basta. Esos resultados los aceptamos con humildad. Siempre seremos sencillos en la derrota o en la victoria, y esta es una muestra más de que estamos para empujar el barco, no para poner trabas a nadie, sino para seguir adelante en Cuenca. Muchísimas gracias. Gracias nuevamente. Han escuchado al abogado Adrián Castro, ex candidato a la alcaldía de Cuenca por la alianza Hagámoslo con Xungo. Y con este diálogo cerramos nuestra edición informativa, la segunda edición del noticiario Antena 1 del día de hoy. Que tengan una excelente noche. Investigación, rigurosidad, pluralidad.